Ernesto Canales Santos es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, con estudios de maestría en Derecho Comparado por la Universidad de Columbia en Nueva York y de Administración y Finanzas en Stanford y en Texas University, también del Tecnológico de Monterrey. Ha sido abogado postulante por más de 50 años, lo que le ha permitido llevar asuntos de negocios y litigios importantes, miembro de los consejos de administración de grandes empresas y árbitro en controversias internacionales. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por estar aquí con tu auditorio. Te agradezco tu interés. ¿Cómo nos arreglamos? Depende de lo que quieras. ¿Cómo nos arreglamos? Es una frase característica, no sé si de otros países, pero al menos de México, ¿no? ¿Qué significa? Pues una voluntad de llegar a un acuerdo, por supuesto. Implica necesariamente el que le está diciendo está dispuesto a hacer alguna concesión y espera que el que lo esté recibiendo igual. A ver, hay otra que dice: el que no tranza no avanza. Estamos hablando de corrupción. Lo mencionas en tu libro, el libro ¿Cómo nos arreglamos? Por eso empezamos así. Este libro ya va a cumplir, creo que en septiembre, 1 año. Ahorita me platicas cómo les ha ido. Nada más quería señalar algo que el regiomontano Gabriel Said, el escritor y poeta, sí, señalaba hace años, que ha estudiado mucho lo de la corrupción, ya ha hecho ensayos muy importantes, que decía, la corrupción no es parte del sistema, es el sistema mismo, ¿no? ¿Cómo le ha ido a este libro? ¿Cómo lo sientes ya casi a 1 año? Bueno, la edición se agotó, tiene ya 3 meses. Ah, ¿sí? ¿Vas a hacer una segunda edición? He pedido a los editores que hagan una segunda edición. ¿Con anexos? No, igual. Nada más una reimpresión. Una reimpresión, pues. Más que una segunda edición. La ventaja es que hoy en día en Amazon tienen una vida permanente. ¿Y ya lo subieron a Amazon? Sí, desde el inicio. Si alguien quiere tener acceso al libro, pues lo puede pedir en Amazon, son $7.50 y se lo mandan de inmediato. Así es que el decir que la edición está agotada, pues ya son como términos de una estructura. De la estructura de imprenta, anterior, ¿no? Sí. No de la estructura digital, ¿no? que tenemos hoy en día. ¿Qué te significó hacer el libro como primer fiscal anticorrupción del país? Tenía la necesidad, tú mejor que yo sabes que se escribe por necesidad. Así es. Y a veces por necedad, que no dejamos la pluma o la tecla, ¿no? Que es una necesidad que tenemos. De dejar constancia de lo que yo había sido testigo, de ver cómo las fuerzas políticas actuaban en el día a día ante una amenaza de una persecución profesional, masiva, generalizada, contra la corrupción en Nuevo León. Fue una respuesta que probablemente debería de haber anticipado y de alguna manera lo tenía previsto. Primero, el Congreso local, una audiencia de 9 horas o no sé cuánto. No, de hace 3 años, sí. Por eso, pero fue una audiencia larga, ¿no? Ah, sí, fue de 8 horas, sí. 8 horas. Sí. Fue un linchamiento, con todas las características, sí, encaja perfectamente en la definición. Y el propósito era lograr que el Bronco me removiera o que yo renunciara por ¿Estabas pisando muchos callos? Bueno, pisé muchos callos, sí. Sí. Muchísimos. Hay que tomar en cuenta que como nunca se había perseguido la corrupción en México, esta
brotaba de manera natural. No es de que no sea connatural la corrupción a nosotros los mexicanos. No como dijo el expresidente Enrique Peña Nieto, que la corrupción en México es cultural. Por supuesto que no. Bueno, dijo peor. ¿Qué dijo? Dijo natural. Y lo que ocasiona esto es la falta de persecución de la corrupción. En el momento en que... Y por tanto la impunidad. Y por tanto la impunidad. Si ves que robando al erario o aprovechándote de tu poder como funcionario público, no te pasa nada, no tienes ninguna sanción, no tienes ningún castigo, y ves además que lo hacen tus compañeros y tu jefe seguramente, pues la corrupción somos todos, ¿no? ¿Tú crees esto que dice el presidente actual Andrés Manuel López Obrador sobre que la corrupción hay que atacarla de arriba hacia abajo? ¿O le das matiz a esto? Bueno, sí, por supuesto. La corrupción de arriba genera más corrupción, porque pues el de abajo dice si al otro le dan una casa blanca. Si mi jefe lo hace, cosas, claro. Está bien hecho, porque no lo voy a hacer yo. Pero la corrupción hay que combatirla donde se dé. Claro, en el estado actual de México, ante la ausencia de tantos años de no combatirla, es necesaria una jerarquización de escoger los casos que tengan más impacto para que su difusión sea un antídoto a que se repitan esos actos. Esa es la ventaja de ahora de los juicios orales. Claro, que tú impulsaste. Que yo impulsé y que en buena medida yo acepté este puesto de anticorrupción por el interés profesional de ver cómo se implementaba el nuevo sistema en un campo también nuevo, como era la persecución de los delitos de corrupción. Era importante el que quedara el antecedente para que sirviera al resto del país. ¿Cómo evalúas el trabajo que hiciste en la subprocuraduría en el tiempo que la ejerciste? Pues mira, es una mezcla de frustración, por supuesto, de no haber podido conseguir más, pero igualmente de satisfacción de que dentro de las circunstancias y con los obstáculos de adentro y de afuera, se pudo lograr. Era un equipo, no soy yo, fuimos un grupo. Que tuvo muchas presiones, ¿no? Inclusive muchos renunciaron en cierta etapa. Sí, por supuesto. ¿Las presiones de dónde venían? Repito, en un estado en donde no se ha perseguido la corrupción, pues había tantos oportunidades de realizar, de construir delitos sobre corrupción, que había un pánico generalizado. Entonces, contestando tu pregunta, sí, las presiones venían de esa especie de ebullición que se sintió entre los posibles agentes de corrupción que habían estado actuando en el Estado, de que fueran señalados por un acto. Entonces, cuando sucede este tipo de cosas, todos tratan de cubrirse y de encubrirse, ¿cierto? Así es, y también de inhibirse. Ajá. Yo creo que muchos actos de corrupción se dejaron de realizar precisamente porque el temor, el pánico que sentían. O sea, eso inhibió. Así de es. alguna manera. Yo me entrevisté absolutamente con todos los investigados de la Fiscalía. Directamente. Personalmente, sí. En tiempo amplio, sin prisas. Y
y me daba cuenta el arrepentimiento que tenían las ¿De gentes veras? de estar ahí sentados. Estaban, si se hubiera podido retraer el reloj, no hubieran cometido y hubieran sabido de la posibilidad de estar ahí en el banco de los acusados, no hubieran cometido ese acto de corrupción. Eran expresiones de esas, y mi familia. Sobre todo la familia, ¿no? Les interesaba sobre mucho. todo la familia, por supuesto. Y su futuro, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Con qué voy a responder? Pero a ciertos exfuncionarios, pero los mayores como Medina y demás, de alguna manera los arroparon. Sí, los arropó el sistema, por supuesto, pero no por eso dejaron de salir en la prensa como señalados, como Y ya acusados. no va a tener otro puesto de elección popular Medina, y probablemente no tenga más vida pública en el sentido político. Exacto, y además... O sea, eso también inhibe. Por supuesto. Es un castigo también. Es un castigo. Por supuesto, en el caso de Medina, pues tener que vivir con el amparo vigente permanentemente, ¿no? Que eso es la inseguridad jurídica. Sí. Para las personas es tan valioso como la seguridad física. Cuando, yo lo digo por experiencia, cuando estás en una situación en que te sientes vulnerable y que conscientemente te das cuenta que puede pasar cualquier cosa, vives con tal incertidumbre que es muy difícil, que es muy pesado. No es bonito, eso en sí mismo es un castigo. Dime, ¿cómo funcionaron otros poderes todavía en estas fechas? Como que el Poder Judicial no se ha, entre comillas o sin comillas, purificado lo suficiente en este país. Yo creo que debemos de distinguir entre los poderes judiciales. A ver, dime. El estatal y el federal. Y el federal es tan inmenso, es tan grande, que además realmente se dan ahí casos de honestidad y de rectitud y de sabiduría jurídica muy importantes. México tiene buen talento en ese sentido, pero igualmente se dan casos de corrupción. En México estábamos acostumbrados a la línea, ¿no? La estructura piramidal de un unipartidismo dejó muy grabado el que las órdenes venían de arriba y todos se tenían que ajustar. Y acatarlas. Y acatar. Y como el Poder Judicial es tiene en sí mismo, se contiene, ellos son sus propios juzgadores, es más directa la línea. ¿Qué tiene que cambiar en el sistema judicial, además de lo que impulsaste tú con la oralidad y demás? Sí. ¿Qué otras cosas le ves donde cojea que pueden mejorarse? Ciertamente que el órgano de gobierno no sea controlado por ellos mismos. ¿Quién tendría que controlarlo? Bueno, pues es un trabajo de multidisciplinario y multicultural. Okay. Así como el Poder Judicial afecta las actividades de todas las personas, pues tiene que ser también un tribunal plural el que tenga la capacidad autónomo para entender. del Poder Judicial. Así es. Bueno, platícame. Cosa que no tenemos. Exacto, pero que habría que impulsar de alguna manera. Que hay que impulsarlo, sí. El otro poder, Ernesto, el poder legislativo. El poder legislativo es un poder político eminentemente, es la representación de los partidos
en el legislativo. Votados por los ciudadanos. Votados por los ciudadanos. Allí las decisiones son partidarias, no son personales. Entonces la representación no es de los ciudadanos, es la representación de los partidos. Del partido. Así es. Y eso es una perversidad, porque como legislador o como te votan como ejecutivo, ya no te debes al partido. Estoy de acuerdo, pero esa es la base política, es la estructura que tenemos, es la que también hace sentido, porque en algún momento se tienen que centralizar las decisiones. Yeah. Y la función de los partidos es ir acomodando las diversas corrientes de una manera que haga un sentido para tomar decisiones, ¿no? El legislativo anterior, en el que estuvo, cuando tú estuviste en la Procuraduría, parecía que jalaba más hacia los intereses creados que hacia los intereses ciudadanos en razón de lo que estaban integrando ustedes. Platícame de eso. Sí, no. Ese fue el gran detonante del cambio que hizo que me quitaran la función de anticorrupción. Los partidos políticos, ante el resultado de que su linchamiento no tuvo el efecto ni de que me corrieran ni que yo renunciara, ¿Es casual que metieran en ese momento el caso o revivieran de Paula Cusi? ¿Es casual? Pues mira, ese caso tenía más de 7 años. Y de repente salió de nuevo cuando precisamente tú estabas trabajando en la cuestión anticorrupción. Así es. Entonces no fue casual. Lo dije yo, no lo dijiste tú. Cuando empezaba a trabajar. Y ahí fue otro linchamiento mediático. Digo, muy fuerte, te llevaron al Congreso para... Yo fui. Tú fuiste, ok. No tenían poder para... Pero para tú fuiste obligarme. de motu Yo propio. fui, por supuesto, porque quería que quedara asentado el infundio que me estaban cometiendo y la razón política detrás de ese infundio. La razón política era quitarme la facultad de... ¿Te sentiste autónomo frente al gobernador y al procurador? Siempre. Fueron muy respetuosos. Me apoyaron en lo que pudieron dentro de las propias circunstancias. Pero había, por ejemplo, algo que podía hacer la tesorería que no hizo sobre las cuestiones financieras, ¿no? Sí, efectivamente. Tú decías que la gente de Texas, por ejemplo, podía accesar inmediatamente a cuestiones financieras de inversiones que tenía gente de aquí, de Nuevo León, pero que aquí se batalló mucho con ese tipo de cosas. Así es. La tesorería tiene facultades de auditoría de las empresas que no estuvo dispuesta a utilizarla para fines de detectar dónde estaban los dineros de corrupción. Eso pienso que fue un purismo de parte del tesorero para no, sabiendo que la federación estaba arropando a Medina, entonces para no tener un contratiempo que pudiera afectar las finanzas del Estado. No lo hizo por otra razón, su finalidad estaba bien, consideraba un valor superior mantener, dada la situación financiera del Estado, mantener una buena relación con la Fiscalía Federal, la Tesorería Federal, en aras de no agitar. De no conflictuarse, ¿no? Exacto. Pero ¿sí? Fue un arma que yo no tuve. Fue una herramienta que no... O sea, estaba desdentada que no estuvo... la subprocuraduría en ciertas cosas. Que no estuvo a no le dieron los dientes suficientes. Así es. Teníamos que ver otros medios muchísimo más complicados para tratar de lograr a los mismos datos. Una cosa, El colmo de esto... Dime. Fue que la Contraloría, que también, repito, colaboró con nosotros en forma muy amplia,
tomó el criterio de que las declaraciones personales de los altos funcionarios del gobierno no me deberían ser enseñadas Es que entonces hubo muchos frenos, muchos escollos, ¿no? Así es. Y que me interesa nada más, para terminar con el tema de los diputados, el cambio que se hizo de la Procuraduría a 3 fiscalías al menos, ¿no? Sí. La Fiscalía General, la Anticorrupción la electoral y la Electoral. Sí. Esto lo hicieron los diputados, pero el gobierno del Bronco estaba en contra. Por supuesto. ¿No? Sí. Y ahí es el momento de inflexión donde tú sales. Así es. A ver, platícame un poco de eso. Bueno, los diputados modifican la Constitución, le arrebatan al Ejecutivo la facultad de procuración de justicia, se le adjudican ellos y crean 3 fiscalías. Las que ya mencionamos. A modo, sí. A modo. A modo, sí. Sobre todo el PRI y el PAN, ¿no? Para ser precisos. La unión del PRI y el PAN, sí, que con eso tenían mayoría en el Congreso. Y el propósito, pues, es desmantelar la estructura de combate a la corrupción que habíamos podido crear. Y la prueba está que el activismo anticorrupción en el Estado, pues, bajó 90% desde que yo me salí, ¿no? En ese sentido tuvieron éxito. Lo que es perverso es que el Bronco ganó una votación abrumadora por su voy a meter a Medina a la cárcel. 19 horas. Y lo metió, lo sacó el gobierno federal. Y los diputados que no fueron electos sobre la base de su capacidad anticorrupción, porque ninguno de ellos creó una plataforma de campaña al respecto, sí. Usando los poderes mayoritarios, pues hacen imposible que el gobernador pueda cumplir con su lema de campaña. El voto ciudadano no resultó un mandato para los legisladores. Hicieron lo que políticamente les convenía y debo decir que no he visto, hasta en la siguiente elección, no he visto que haya sufrido un revés en votación. A ver, ¿cómo ves estas bancadas actuales en el Congreso local? Totalmente partidistas. No hay una lucha contra la corrupción. No la hay. ¿Por qué? ¿No les conviene? Pues mira, el tapao los unos a los otros. ¿Qué significa eso? No comments. Entonces, ¿hay una involución, tú crees? Sí. Es triste, ¿no? Sí, es frustrante, sí. Porque no se ve manera de que alguien pueda poner orden en ese Hay ciertas cosas campo. que te frustraron de alguna manera en tu función pública, que creo que es la única que has tenido en tu vida. Sí. Pero ¿cuáles son las alegrías o el contento que te dejó esta etapa? Bueno, las realizaciones. 40 procesos penales no es un número menor. Y con las uñas. Y con lo que hay en el refrigerador, ¿no? Sí. Hay que comer lo que hay en el refrigerador. Con los obstáculos tanto federales como estatales. Y mentales, como te digo, del tesorero, de no querer usar facultades que podían facilitar la persecución de la corrupción. La Contralora, nos batallamos casi año y medio. Ganamos una batalla judicial para que
Y es entendible, la Contralora tenía el temor de que si firmaba, si nos daba esos, algún partido político la fuera a demandar y, pues hay una persecución en realidad. y sí, y caer en responsabilidades que decía ella, y yo por qué no. Pero pues es Contralora. Si acaso... Pues es Contralora, tendría que dar esa información. Pues sí. Bueno, ¿de qué te sientes satisfecho? De esto, tú tienes un prestigio de luchar por la justicia. Me acuerdo mucho de Renace, por ejemplo, y del filme ¿cómo se llama? Presunto culpable. Presunto culpable, que fue muy importante, Sí, muy importante para cambiar las cosas en el país, ¿no? ¿Qué más vas a hacer ahora? No tengo pretensiones de inmortalidad, así es que... Pero bueno, dentro de la mortalidad... Claro. No, mira, estoy apoyando mucho a las organizaciones civiles. ¿Vas a regresar al activismo civil? Sí, por supuesto. ¿En Renace o en otras partes? En todos lados donde pueda. Uh-huh. Por ejemplo, el Mexicanos contra la Corrupción. ¿Cuál es el de Claudio X? ¿Sí? Ahí, desde hace tiempo tuve pláticas yo con Claudio, que en alguna vez... ¿Él fue el que ayudó a lo de la estafa maestra? Así es. Que lo pusieron en Animal Político, ¿no? En sí, el sitio Exacto. En que, pues, para que tuviera éxitos la lucha anticorrupción de México, de la organización, debería de tomar casos concretos. Hubo un cambio de estrategia en Mexicanos contra la Corrupción, a la cual yo contribuí, de pasar de las grandes declaraciones, de los grandes esquemas del Sistema Nacional Anticorrupción, a decir, este caso lo vamos a perseguir. En esto que Andrés Manuel llama la cuarta transformación, se cumple un poco esto con el caso de Rosario Robles y de Emilio Lozoya en Pemex y Rosario con la estafa maestra, porque son específicos. Sí, bueno, definitivamente. Ok. Para mí fueron buenas noticias lo de Lozoya y lo de Robles. Y de Robles, etcétera. De Juan, etcétera. De Collado. Sí. Lo que falta, en mi caso ya a lo mejor soy un Judas, dudo de... ¿Un qué? Dudo de la palabra del Señor, es decir... Eres un Judas. Lo que falta es ver si esas... Te voy a decir mejor una frase de Pessoa, el poeta portugués. Sí. Dice, temprano aprendí a dudar de todo, por dudar de mí sin quererlo, sin razón de quererlo o de pensarlo. Es bonito, ¿no? Sí, muy bueno. Entonces, ¿te vas a meter a este asunto de los...? Sí, estoy metido, sí. Ajá. Y hay otras organizaciones, hay una fabulosa que... ¿Cuál? Se llama... Bueno, desde ¿A nivel nacional también? Sí, México Evalúa. Ajá. Que acaba de presentar los hallazgos entre la aplicación del sistema de justicia por el sistema oral versus el sistema escrito, que va en contra de un grupo muy cercano a AMLO que quisiera dar o que piensa que el nuevo sistema es demasiado laxo contra los delincuentes y que la ola de violencia en el país es consecuencia de que el nuevo sistema no pone como prioridad la cárcel, lo cual están totalmente equivocados. Es una disyuntiva ya desde hace mucho tiempo muy estudiada de que no por que la seguridad no puede ir contra la justicia porque
se mete zancadilla solo. Ok. Cuando no hay justicia, es cuando se crea el caldo caliente para la inseguridad. Entonces, es un contrasentido tomar pasos contra un sistema de más alta calidad de impartir justicia por favorecer una seguridad. En cambio, la otra también es cierta. Si el exceso de seguridad te lleva a una dictadura. Así es. El reducir el campo de acción. Es que es un asunto que creo que podemos volver luego en otra plática, que tiene que ver con seguridad, con justicia y democracia. Y también quiero, ya nos vamos, Ernesto, pero también quiero platicar, si puedes en tu agenda más adelante, sobre sistema oral y amparos, por ejemplo. Sí. Es un buen tema, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas venido por acá. Al contrario. Y pronto nos veremos de nuevo, ¿sí? Muchas gracias. Y les agradecemos a ustedes haber estado con nosotros, muy amable. Le agradezco mucho a nuestro productor, Mago Margarito Gaspar. Gracias.